Bienvenidos a Ciencia 360, el programa donde tienes la oportunidad de contestar tus preguntas a través de la investigación científica y teológica, con expertos en las diferentes áreas de esa materia. Mi nombre es Efraín Velázquez, arqueólogo y profesor de Biblia Hebrea en el Seminario Teológico Adventista Interamericano. Y tenemos la oportunidad de tener entre nosotros al doctor Félix Roberto Román, experto en el área de química ambiental y profesor en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez. Bienvenido, doctor Román. Saludos y saludos a nuestra distinguida teleaudiencia. Fíjese, cuando nosotros tocamos el tema de la ciencia, algunos de nuestros televidentes preguntan si es incompatible el tener fe en Dios y ser un científico. Algunos de ellos tal vez tienen en su mente el versículo del libro de Génesis que describe a un árbol en el centro del Edén, donde había un fruto que hablaba de la ciencia, el bien y el mal. Y algunas veces se escucha de forma retórica en algunos púlpitos hacer referencia ante los científicos como de forma negativa, de forma en algunas ocasiones hasta despectiva. Usted es miembro de la comunidad científica, pero alguien que tiene fe en Dios. ¿Cómo usted puede conciliar su fe y su investigación? Para nada, la ciencia es una herramienta maravillosa para ver cuán grande es Dios, cuán grande es su creación y ver cosas que otras personas tal vez no ven, secretos increíbles que hay. En su caso, usted es muy minucioso, no solamente hace investigaciones generalistas, sino que dirige estudiantes doctorales en proyectos que tienen que ver con química, análisis de preguntas que la mayoría de nuestros oyentes tal vez no se hace porque tienen que ver con teoremas o con problemas que se hacen en el laboratorio. Cuando usted se acerca a su investigación, ¿tiene detrás de su mente, detrás de su cabeza, tiene algunas presuposiciones que guían su estudio, que tienen bases bíblicas, o realmente usted tiene una dicotomía, aísla las preguntas científicas de su fe en Dios? No necesariamente. Los científicos siempre utilizamos un método, el método científico, que es un método establecido, donde se postula, se hace una hipótesis, luego se verifica, se acepta, etc. Pero cuando hablo de mi fe en Dios, digamos, no, la ciencia, como te dije anteriormente, solamente abunda, no me limita. Yo quisiera compartir contigo algunas cosas. Compartir contigo para que tú veas cuán grande es Dios y cómo la ciencia nos puede dar detalles acerca de su naturaleza, acerca de este gran artista que puede hacer cosas sumamente pequeñas y sumamente grandes, pero que usa su estilo. Le voy a pedir que por favor me presenten esta foto. Vemos aquí un átomo. Un átomo es lo más pequeño que Dios ha diseñado. Eso es lo más elemental. Estos son los bloques para su construcción. Pero este pequeño átomo tiene un núcleo, un centro que es pesado, y luego alrededor tiene electrones que dan vueltas, y dependiendo el número de electrones y el tamaño del núcleo, tenemos diferentes bloques de construcción. Y estos bloques de construcción forman el universo que conocemos. Pero para que veas, gracias por esta figura, joven, para que veas cuán grande es Dios, esto no está limitado a cosas pequeñas. Le voy a pedir que por favor me presente la próxima figura, para que veamos que el poder de Dios, esto representa nuestro sistema solar. Tenemos un sol que es un núcleo que está en el centro del sistema solar. Tenemos los planetas que dan vueltas alrededor del Sol, y muy parecido al modelo atómico. Así que el átomo es hasta cierto punto un mini sistema solar. Y vemos ahí un toque especial del Creador. Y no termina así, podemos seguir aumentando en escala, podemos ir más allá del sistema solar, podemos ir a nuestra galaxia. Y le voy a pedir la próxima figura, por favor, para que vean una galaxia. Una galaxia tiene millones, billones de estrellas, posiblemente muchas como la nuestra.
Esas galaxias que podemos ver aquí ahí vemos son todo el grupo. Ahí tenemos... aquí vemos un grupo de galaxias, pero le voy a pedir que luego me presente una sola galaxia. Pero esto representa billones de galaxias. Billones de galaxias, que para hacer la analogía también es cuando tenemos la materia, tenemos billones de átomos que forman la materia, billones de galaxias forman el universo también. Pero mira, aquí vamos a enfocar en una galaxia. Esta galaxia tiene un núcleo también. Y alrededor de ese núcleo hay billones de estrellas. Y tiene una forma definida. Fíjense que el núcleo se ve muy brillante, es bien denso, se cree que hay lo que se conocen como hoyos negros, donde ni siquiera la luz escapa de tanta densidad que hay. Así, muy parecido al modelo atómico, que es un modelo donde el núcleo tiene mucha masa, es muy condensado, muy parecido al Sol, que es grande también. Ahora vemos que este modelo se aplica también a otras cosas. Vemos que Dios usa... Las galaxias son espirales, como las que vimos anteriormente. El modelo espiral se usa una vez y otra en la naturaleza. Ahí tenemos un pequeño insecto que cuando se defiende asume una posición espiral. Y le voy a mostrar otra figura. Gracias por estar. La próxima. Vamos a ver figuras que son sumamente interesantes. Fíjate en esta figurita. Mira, es un pequeño cobito. Un pequeño cobito que tiene esa estructura espiral, como la galaxia que acabamos de ver hace unos minutos. Así que Dios, en su sabiduría, es un artista. El artista tiene su forma de hacer las cosas. Y como forma de hacer, pues, se expresa este modelo de diferentes formas. Si tuviera una imagen, te puedo mostrar también que en nuestro oído tenemos, para escuchar, tenemos también un órgano que es espiral. Y así por el estilo, son modelos que se repiten una y otra vez en la naturaleza. Y esas analogías que usted observa, que se ven a través de naturaleza, no podrían haber sido formadas por casualidad, como se sugiere. Bueno, yo a mí como científico, no creo en que las cosas se forman por casualidad. Nunca por casualidad accidentes se forman cosas maravillosas y buenas. Los accidentes traen consecuencias negativas. Pero ¿qué tal si yo voy a su laboratorio en la Universidad de Puerto Rico y tengo un accidente, se cae toda esa mesa donde usted tiene sus químicos y donde tiene toda esta serie de experimentos que está haciendo, y de ahí sale una computadora? Y yo le aseguro que eso fue así. ¿Usted creería en mí? No, porque es muy poco probable de que se forme una computadora o cualquier cosa que sea, digamos, que sea útil. Ha habido casos en la química donde sí se ha diseñado un experimento y no ha funcionado y da lugar a otra cosa, pero que se le consigue utilidad, pero no necesariamente, digamos, por accidente, sino se planifica y el resultado pues no es el deseado, se logra otra cosa. Pero en el caso de la evolución, por ejemplo, que tenemos estos diferentes accidentes, el Big Bang en primer lugar, después tenemos toda esta composición química acuosa que va formándose y llega a generar la vida según la teoría de la evolución de forma tradicional. Usted, en su conocimiento químico, ya que nosotros hemos de estudiar el tema desde el aspecto biológico y del aspecto físico, pero usted como químico, ¿puede usted ver posibilidades en que diferentes elementos puedan unirse y formar vida? Mira, vamos a cogerlo por partes. Tocaste varias cosas muy relevantes todas. Hablaste del Big Bang, hablaste de la evolución y cómo se desarrolló la vida inicial. Vamos a empezar con el Big Bang. El Big Bang es una teoría que indica que todo el universo que conocemos estaba comprimido en un volumen muy pequeño y que ocurrió esta mega explosión que lanzó lo que conocemos hoy, originó el universo que todos hemos visto, que vimos ahorita, hace un momento, algunas fotos. Lo que conocemos hoy día como científicos, yo en mi laboratorio no puedo coger un poco de materia y comprimirla. Comprimirla
puedo presionar con la prensa o lo que sea más poderosa y apenas puedo juntar la materia que lleguen al radio de los átomos en sí. No puedo comprimirla. Más allá de eso. Más allá del radio de los átomos. Por lo tanto, ese modelo yo personalmente tengo mis dudas. Tengo mis dudas. Sé que Dios en su poder pudo crear el universo y el universo tal vez surgió de forma espontánea. La información científica que tenemos hoy día demuestra que es un universo que está en expansión y que está creciendo y que hay unas fuerzas que lo mantienen en su lugar y que lo expanden. Para mí esas fuerzas es la mano de Dios. Esas fuerzas diminutas que controlan todo. Los átomos son controlados alrededor de los núcleos. Como te dije anteriormente, el átomo es el bloque de construcción. Básica. Hay una fuerza que lo mantienen alrededor del núcleo. Y así sucesivamente, este modelo de fuerza, digamos, va a una escala mayor. Hay fuerzas que aún son desconocidas, que se le puede llamar fuerzas, digamos, hay energía oscura o materia oscura, que se sabe que juega un papel muy relevante en darle la forma actual al universo, pero que todavía la ciencia está haciendo un esfuerzo grande por identificar. Sí, que en su entendimiento, en lo que comienza el universo, quien comienza el universo es Dios. Usted no está alegando de que la teoría del Big Bang es posible, sino que al contrario, no es posible que desde un átomo se expandan. Sí. Pero lo que sostiene el universo actualmente, usted en su entendimiento como creacionista, es que es la mano divina. Sí. Para mí, Dios creó el universo, lo creó de una forma espontánea como alega el Big Bang. Surgió Dios lo creó y ahí está, y hay algo que lo mantiene en su lugar y lo expande. Y la misma Biblia dice que Dios con sus manos expandió los cielos. Así que para mí no es incompatible. Sin embargo, en el caso de la vida, ¿usted ve también que fue un elemento espontáneo similar al Big Bang o bueno, usted vería un plan diferente en el caso de la vida? Vamos a hablar ahora del otro tema que me has tocado, que no es de mi área, es una área, tiene enfoque biológico, pero también tiene enfoque químico. Yo te voy a hablar desde mi perspectiva como químico. Cuando hablamos de la evolución, es un tema muy interesante, ya que hoy día mucha gente lo acepta como que es un hecho, pero en lo que a mí respecta, pues, es algo interesante, porque para que ocurriera la evolución debía al principio haber agua, ya el planeta debió estar formado, debió haber algunos elementos fundamentales como carbón, nitrógeno, fósforo, hidrógeno, que son fundamentales en la vida, y pues esto indica que estos reaccionaron en ausencia de oxígeno para formar las primeras moléculas, que estas moléculas dieron lugar a los primeros aminoácidos, luego a las primeras proteínas, luego se formaron los primeros microorganismos y que estos microorganismos se evolucionaron en multicelulares, luego pues surgen de ahí primero reptiles y eventualmente salen del mar a la tierra. Suena interesante, pero desde mi punto de vista como científico cristiano, no tiene, digamos, no estoy completamente convencido, aunque hay historial de fósil que podría indicar algún tipo de evolución. Yo diría que más bien es una adaptación. Yo creo en que Dios, en su infinito poder, sabía que este planeta, el pecado lo había lanzado en una situación que iba a haber circunstancias fuera de lo normal. Sin embargo, yo quisiera volver al tema de estos isótopos originales. ¿Usted tiene acceso a estos isótopos? ¿Usted tiene acceso a los elementos primales que se hablan de la vida? Hoy día se pueden conseguir por ahí en cualquier lugar, en cualquier lugar donde vendan reactivos químicos, tú puedes conseguir estas materias básicas. Inclusive hay científicos que están realizando experimentos
básicos, fundamentales para tratar de crear las primeras... Eso sería interesante. Si nosotros primera, tenemos acceso a lo mismo, sí. ¿por qué razón ustedes como químicos no pudiesen entonces formar estos primeros aminoácidos, las primeras células? ¿Por qué razón nosotros hoy no las tenemos? Sería la pregunta a la comunidad química. Yo te voy a decir algo. La molécula fundamental de la vida es el DNA. Ahí es donde está toda la información. Y esa tiene 1 millón de átomos. Y es sumamente compleja. Aún con toda la tecnología que hay hoy día, no hay ningún científico que te pueda formar un DNA de cero. Entonces, si no podemos hacer esta primera molécula de ADN de forma artificial, la cual cada una de estas moléculas forma órganos. En el caso de los seres vivos, tenemos estos órganos. Tiene toda la información necesaria para un ser vivo. Y cada una de ellas tenemos, en el caso de las células del ser humano, tenemos células hepáticas que tienen que ver con su función con el hígado. Tenemos las neuronas que solamente funcionan con el cerebro. Y claro está, de esta célula madre, todas estas, el ADN, tenemos este paquete cromosomal que le dice a estas células que se comporten de esta manera. Sin embargo, muchas veces lo vemos del aspecto solamente biológico. No vemos que cada una de estas tiene un idioma químico, lo cual las hace diferentes la una de la otra. Es una molécula muy compleja, donde tiene una estructura, tiene dos hélices, tiene una estructura tridimensional, muy interesante, porque ahí está todo el código de información con respecto a un ser viviente. Y no se puede hoy día sintetizar en ningún laboratorio. Y aún más, vamos a hablar de esta molécula, relacionado también con la teoría de evolución. La evolución indica que esta molécula del DNA, eventualmente, por accidente, ya sea puede ser un accidente inducido por cuestiones ambientales, mi área es química ambiental, radiación, algún compuesto o aún réplica natural. Puede haber un pequeño error y hay una mutación. ¿Y qué es una mutación? Un cambio. Vamos a suponer que esta molécula que tiene 2 hélices se rompe y en vez de conectar nuevamente, que sería cuando se repara, se invierte. Ya tienes una mutación. Ya no cambió la estructura original y esto, en el caso de la evolución, predice que aunque muchas de ellas son negativas y tal vez la especie al mutar puede morir, algunas son positivas y le va a dar una capacidad a esa especie para sobrevivir con una ventaja con respecto a otras de las mismas especies. ¿Qué son los virus? Tenemos estos virus que mutan. Bueno, pero en este caso particular me refiero específicamente al DNA, la molécula fundamental de todo ser viviente. Y tal vez sería bueno clarificar a nuestros amigos televidentes acerca de la terminología que estamos utilizando. Usted habla acerca de DNA, yo uso ADN. Sí, perdón, desoxirribonucleico. En el caso mío yo me estoy refiriendo a las siglas en inglés. Exactamente, que es ácido desoxirribonucleico, el ADN o DNA. Para Correcto, que ellos tengan claro de qué estamos hablando. Y estamos hablando de que esta espiral que tiene su propio relación. Sí, tiene 4 bases, que son 4 moléculas fundamentales que dependiendo cómo están combinadas, tienes un código, y ese código pues es un código específicamente para una especie viviente. Pero que de estas moléculas no podemos decir que en un momento dado, cuando se formó, estas moléculas que formaron una célula hepática que se supone que trabaje con el hígado, de momento llegara por mutación, llegara a ser una neurona, ¿o podría ser así? No necesaria, no lo veo de esa forma. Lo que esto dice es que puede haber una mutación, y esta mutación se altera este DNA de alguna forma, que le va a dar alguna ventaja competitiva. Si le da alguna ventaja competitiva, pues va a sobrevivir preferencialmente. Un hígado más fuerte. Un hígado más... exactamente. O una neurona más rápida. Correcto. O más lenta. Algo más, pero la mayoría de las mutaciones no son positivas. Por ejemplo, un resultado de las mutaciones hoy día es el cáncer. Cuando tú tienes una mutación del DNA,
por lo general puede expresarse en un cáncer. Por eso debemos evitar exposición excesiva a la radiación solar, exposición a ciertos compuestos que tienen capacidad de dañar el DNA, como los poliaromáticos, por ejemplo, en mi área ambiental, como los policlorinados, bifenos o los policlorinados, sería el término en español. Se sabe que son sustancias químicas que tienen potencial de dañar y alterar y en algunos casos hasta modificar el DNA. Así que si yo discutiera este tema con un biólogo, yo hablaría acerca de estos cambios que hay en una planta, hablando acerca de la flora, más pequeña, más grande, de los animales. Pero cuando vamos a un museo, por ejemplo, que habla acerca de historia natural, se presenta esta gráfica de este supuesto desarrollo o evolución de un caballo, por ejemplo, que es el más común, que se utiliza en muchos museos. Pero usted me dice que esto es tan complicado de un órgano al otro, que ni siquiera podemos llegar hasta esa tabla, porque usted, según usted alega, ni siquiera puede verlo en el mismo organismo. Yo lo que me refiero es que las mutaciones hoy día son conocidas. Es un hecho científico. Muchas veces no dan, no se logra nada bueno. Pero que Dios, en mi humilde opinión, dotó a los seres vivientes con la capacidad de adaptación. Y posiblemente la adaptación en algunos momentos requiere alguna mutación para que la especie pueda resistir, que también es la base de esta teoría de evolución. La selección natural de las especies. Si tú tienes una especie que muta, se adapta mejor al ambiente, va a sobrevivir mejor que otra y esa va a predominar y eventualmente la otra desaparece, esta sigue. Es lo que dice, digamos, en términos generales la evolución, que estos cambios a nivel del DNA, ya sea inducido por accidente, por réplica, en algunas ocasiones resultan positivos para que la especie sea más fuerte. Pero en el caso de la evolución predice que esto sigue su camino y que ha generado de estas moléculas básicas originales todas las especies que tenemos en el planeta. Así que es una inferencia en base a lo que es posible. Incluyendo al hombre. Y mi alegato es que yo entiendo que puede haber cierto tipo de cambio a nivel del DNA y que es necesario para que las especies sobrevivan ciertas circunstancias, se adapten mejor, dado a los cambios que el pecado ha traído al planeta. Continuando siguiendo la misma especie, pero adaptándose. Adaptándose posiblemente, pero no necesariamente creando diferentes especies. Pues, digamos, es mi humilde opinión como químico, no biólogo. Pero usted es experto en el área de química ambiental. El caso del calentamiento global, ¿eso ha generado cambios en algunas especies o tal vez ha reaccionado de alguna manera negativa o positiva en algunos lugares? Cuando miramos el récord del planeta, si miramos, por ejemplo, lo que le llaman los ice cores o estos bloques de hielo, tienen información de miles de años. Y podemos ver que el planeta ha pasado por diferentes periodos, inclusive dióxido de carbono más elevado, más bajo, que ha traído cambios climáticos. Y los cambios climáticos siempre van a poner un estrés en las especies que residen. Y podemos ver que hay especies que han sido extintas, que no han podido sobrevivir estos cambios. Y pues los cambios climáticos actuales posiblemente tengan impactos en algunas áreas del mundo. Sabemos que sí va a haber un impacto en áreas donde actualmente el cambio en el clima va a ser tan drástico que ahora en vez de cultivar tal vez en el centro de Estados Unidos vamos a cultivar en Canadá, o unas áreas que ahora son, digamos que son bosques, podrían ser en un futuro más áridas o inclusive desiertos. Así que los cambios climáticos van a cambiar el clima y eso es algo que la ciencia ha documentado. Aun cuando tú te refieres a la Biblia habla de la tierra de Palestina como que era originalmente, era la tierra prometida, frondosa, pero hoy día ¿qué es? Sí, tenemos muchas áreas que son bien desérticas. Es básicamente un desierto. Eso te muestra que aún en un periodo relativamente corto, miles de años,
ha habido un cambio en esa región. Y es posible que nosotros en Puerto Rico, debido a los cambios climáticos, en este caso inducidos por la actividad humana, puedan tener consecuencias en el clima. Una de las consecuencias más inmediatas son los cambios drásticos en el clima. Digamos, en los fenómenos atmosféricos. Va a haber más huracanes, más intensos, más tornados, más actividad, porque esto es un mecanismo que el planeta usa para enfriarse. Un huracán es un abanico para enfriar. Quiere decir que usted, al contemplar estos cambios, al analizar lo diminuto del ADN, al usted ir a experimentar con el átomo, que esa es su área, y al mirar y contemplar las galaxias, usted como científico, ¿se siente confiado en su fe en la Biblia como palabra de Dios? No tengo duda de que la ciencia para mí es una herramienta valiosa para ver cuán grande es el poder y la naturaleza de Dios. Y cómo ese artista con su mano no solamente sostiene la galaxia, sino que fue el creador, no solamente del hombre, sino de todas las cosas que existen. Y también le dotó con herramientas para que sobrevivieran. Indudablemente. En el caso suyo, yo creo que se puede comparar a los jóvenes hebreos, de los cuales se refiere el libro de Daniel. Él habla en forma positiva. El libro de Daniel describe a estos jóvenes como hombres dotados en ciencia. Nosotros podemos animar a algunos de nuestros jóvenes televidentes a que estudien ciencia, estudien química, física, biología. Definitivamente. Hoy día la ciencia juega un papel muy importante en el desarrollo de la tecnología, de la medicina. Así que la química es una de las más fundamentales. Yo los exhorto a que estudien química, biología, medicina, etc. Y no hay nada incompatible en ser un buen cristiano y un buen científico. Por el contrario, puede ver cuán maravilloso es Dios en su creación. Y no piensen que todo lo que se escribe es una realidad. La teoría son teorías, no necesariamente es un hecho científico. De un hecho científico a una teoría hay que andar mucho. Usted ha sido muy especial en poder compartir su testimonio y también su conocimiento con nosotros. Estoy seguro que nuestros amigos televidentes van a tomar ventaja de esa exhortación que usted ha hecho. Ellos no solamente conformarse con el conocimiento básico de la palabra o de la ciencia, sino investigar, ir a lo profundo de la escritura, ir a lo profundo del microscopio o al telescopio, buscar y ver cómo Dios ha impactado nuestra vida. Investigaciones generalistas, sino que dirige a estudiantes doctorales en proyectos que tienen que ver con química, análisis de preguntas que la mayoría de nuestros oyentes tal vez no se hace porque tienen que ver con teoremas o con problemas que se hacen en el laboratorio. Cuando usted se acerca a su investigación, ¿tiene detrás de su mente, detrás de su cabeza, tiene algunas presuposiciones que guían su estudio, que tienen bases bíblicas, o realmente usted tiene una dicotomía, aísla las preguntas científicas de su fe en Dios? No necesariamente. Los científicos siempre utilizamos un método, el método científico, que es un método establecido, donde se postula, se hace una hipótesis, luego se verifica, se acepta, etc. Pero cuando hablo de mi fe en Dios, digamos, la ciencia, como te dije anteriormente, solamente abunda, no me limita. Yo quisiera compartir contigo algunas cosas. Compartir contigo para que tú veas cuán grande es Dios y cómo la ciencia nos puede dar detalles acerca de su naturaleza, acerca de este gran artista que puede hacer cosas sumamente pequeñas y sumamente grandes, pero que usa su estilo. Le voy a pedir que por favor me presenten
fruto que hablaba de la ciencia, el bien y el mal. Y algunas veces se escucha de forma retórica en algunos púlpitos hacer referencia ante los científicos como de forma negativa, de forma en algunas ocasiones hasta despectiva. Usted es miembro de la comunidad científica, pero alguien que tiene fe en Dios. ¿Cómo usted puede conciliar su fe y su investigación? Para nada, la ciencia es una herramienta maravillosa para ver cuán grande es Dios, cuán grande es su creación y ver cosas que otras personas tal vez no ven, secretos increíbles que hay. En su caso, usted es muy minucioso, no solamente es Efraín Velázquez, arqueólogo y profesor de Biblia hebrea en el Seminario Teológico Adventista Interamericano. Y tenemos la oportunidad de tener entre nosotros al doctor Félix Roberto Román, experto en el área de química ambiental y profesor en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez. Bienvenido, doctor Román. Saludos y saludos a nuestra distinguida teleaudiencia. Fíjese, cuando nosotros tocamos el tema de la ciencia, algunos de nuestros televidentes preguntan si es incompatible el tener fe en Dios y ser un científico. Algunos de ellos tal vez tienen en su mente el versículo del libro de Génesis que describe a un árbol en el centro del Edén donde había un... Bienvenidos a Ciencia 360, el programa donde tienes la oportunidad de contestar tus preguntas a través de la investigación científica y teológica, con expertos en las diferentes áreas de esa materia. Mi nombre